Nunca pensé que iba a enterarme de la infidelidad de mi mujer mientras me recortaban el pelo. Era jueves por la tarde, tenía una boda el sábado y me fui a la peluquería de siempre, una de esas de barrio, con sillas incómodas, revistas viejas y la tele encendida en Telecinco. Carmen, la peluquera, hablaba sin parar como de costumbre, preguntándome por Laura, mis hijos, el trabajo, hasta que de repente suelta, mientras me pasa la máquina por la nuca. Oye, ¿y tú qué opinas de lo de tu mujer con el profe de pádel? La máquina se detuvo. Literalmente. Se hizo un silencio que parecía de funeral, salvo por el zumbido del secador en la otra esquina del local. ¿Cómo dices? Le pregunté, como si no hubiese escuchado bien. Ay, perdona, pensaba que ya lo sabías, dijo ella, con la típica cara de quien se da cuenta de que metió la pata hasta el fondo. No dije nada más. Me quedé mirando al espejo, con media cabeza rapada y la mente en blanco. Carmen intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. Todo en mi cabeza empezó a girar. Laura no jugaba al pádel, al menos eso creía. Pero claro, ahora todo encajaba, los voy al gimnasio, las tardes de reunión con las chicas del cole, los domingos por la mañana que se despertaba antes que yo y volvía sudada pero sonriente, como si el desayuno supiera mejor después de una buena mentira. Me fui de ahí con el corte de pelo mal hecho, ni siquiera dejé propina. No por Carmen, sino porque sentí que si abría la boca, iba a vomitar. Tenía que saber la verdad. Y no iba a revisar su móvil como hacen todos. Yo quería verla con mis propios ojos. Necesitaba una certeza que me doliera lo suficiente como para no poder negarla. Porque si había algo peor que ser traicionado, era quedarte con la duda. Así fue como empezó todo. Con una frase lanzada sin filtro, con la naturalidad de quien habla del tiempo, pero que me reventó la vida en menos de 5 segundos. Esa misma noche, después de cenar y fingir que todo estaba bien, le dije a Laura que iba a salir a tomar algo con los chicos del trabajo, algo que jamás hacía entre semana. Ella levantó la vista del portátil, sonrió con ese gesto neutro que últimamente parecía automatizado y dijo que disfrutara. Ni una pregunta, ni un gesto de interés. Perfecto. A las 9 salí de casa, di una vuelta en coche sin rumbo durante 20 minutos y volví a aparcar una calle más abajo. Apagué las luces, bajé el respaldo del asiento y me puse a esperar. El edificio donde vivimos tiene 2 accesos. Uno principal, con portero automático, y otro lateral que conecta con el aparcamiento subterráneo y un pequeño parque que por la noche queda desierto. Desde donde estaba tenía visión directa a esa entrada. El reloj del coche marcaba las 10:15 cuando vi salir a Laura. No llevaba ropa de deporte, pero tampoco iba como para salir a cenar. Vestía algo cómodo, ajustado, su chaqueta beige y una mochila negra pequeña que no había visto antes. Caminó deprisa, mirando el móvil, y cruzó la calle sin detenerse. La seguí a pie, manteniendo cierta distancia, cruzando de acera cuando ella giraba y fingiendo mirar escaparates o el teléfono cuando alguien pasaba cerca. Caminó unas 5 calles hasta llegar al polideportivo municipal. No entró por la entrada principal, sino por una lateral que estaba mal iluminada. La puerta tenía un cartel que decía solo personal autorizado, pero ella la abrió como si nada. Esperé 5 minutos antes de acercarme. Cuando llegué, la puerta ya estaba cerrada. Busqué otra entrada, rodeé el edificio, y desde una de las ventanas vi luces encendidas en una de las salas del fondo. No tenía ángulo para ver más, así que volví al coche, di una vuelta a pie al otro lado de la manzana, y al regresar, decidí quedarme en la entrada lateral. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Al cabo de media hora salieron. Ella y un tipo en chándal azul marino, barba corta, pelo rapado. Él cargaba una mochila también, pero la miraba como si la conociera más de lo necesario.
Ella sonreía. Sonreía como hacía años no me sonreía a mí. No se tocaron, pero caminaron muy cerca, como dos personas que no necesitan tocarse para dejar claro que ya se han tocado muchas veces. Lo seguí con la mirada hasta que doblaron la esquina. Subí al coche y conduje sin pensar. Llegué a casa 20 minutos después. Laura ya estaba allí, duchándose. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, la primera en meses, y me quedé mirando el calendario. El viernes tenía pádel con Marta, eso decía desde hace un mes. Marta es su amiga del instituto, vive en otro barrio, y me pareció raro desde el primer día. Pero nunca tuve pruebas. Hasta ahora. Esa noche no dormí. Escuché cómo respiraba, cómo se movía en la cama, cómo murmuraba algo en sueños. Yo no podía ni cerrar los ojos. Me levanté a las 6, me duché, hice café, preparé el desayuno de los niños, todo como siempre, pero en automático. Ella bajó una hora después, con su ropa de oficina, y se sorprendió al verme despierto tan temprano. Le dije que tenía una reunión en el centro. Me dio un beso rápido y salió. Lo observé todo, cómo revisaba el espejo del pasillo, cómo olía su propio perfume, cómo se aseguraba de que el pintalabios estuviera bien. No lo hacía para ir a trabajar. Lo hacía para él. Ese viernes, como estaba previsto, salió a jugar al pádel. Esta vez no la seguí. Hice algo mejor. Fui al polideportivo por la tarde, antes de que ella llegara, y esperé a que el tipo saliera. Lo vi. Salía a las 8 en punto, con la misma mochila, saludando a la recepcionista. Me acerqué, le pregunté por su nombre con la excusa de que estaba buscando al entrenador que daba clases a mi primo. Se llamaba Rubén. Rubén Sánchez. Le pregunté si tenía disponibilidad para nuevas clases. Me dijo que sí, que tenía huecos por las mañanas. Le pedí el número. Me lo dio sin problema. Le di las gracias, le dije que lo llamaría el lunes, y me fui. Esa noche esperé a que Laura llegara. A las 10:15 entró por la puerta, con la cara ligeramente sonrojada y el pelo aún húmedo. Dijo que Marta le había ganado 2 sets. Le ofrecí una copa de vino. Aceptó. Charlamos un poco. Se duchó. Se puso el pijama. Vino al sofá. Se sentó a mi lado. Me acarició la pierna. Intentó besarme. No me aparté, pero tampoco respondí. Fingí que estaba cansado. Me dijo que me notaba raro. Le dije que tenía muchas cosas en la cabeza. Asintió. No insistió. Sabía que mentía, pero no sabía hasta qué punto. Aún no. Esa noche me di cuenta de que no solo me estaba engañando. Me estaba subestimando. Pensaba que yo no lo vería, que no me importaría o que, si me daba cuenta, no haría nada. Y ahí empezó algo dentro de mí. No era rabia, ni tristeza, ni ganas de llorar. Era otra cosa. Algo más frío. Algo que se quedaría conmigo hasta que esto terminara. Porque ahora sí sabía la verdad. Y lo peor de todo es que ella seguía creyendo que yo era el mismo idiota de antes. El sábado por la mañana me levanté temprano, sin hacer ruido, preparé café y me senté en la cocina a repasar mentalmente todo lo que había visto, todo lo que sabía, y cómo iba a enfrentarla. No iba a seguir fingiendo. No iba a permitir que siguiera creyendo que yo era ciego. A las 10 bajó Laura, todavía medio dormida, con el móvil en la mano, y al notar mi mirada clavada en ella, se detuvo un segundo en seco. Yo no dije nada. Ella preguntó si todo estaba bien. Le respondí que teníamos que hablar. Sin levantar la voz, sin mostrar ni un gramo de emoción. Me senté frente a ella, con una taza de café entre las manos, como si se tratara de una charla normal. Ella se quedó de pie,
incómoda, con el móvil todavía en la mano. Le pedí que lo dejara en la mesa. Lo dejó. Le pregunté directamente si estaba acostándose con el entrenador de pádel. No usé rodeos, no suavicé la frase. Su reacción fue inmediata, me miró con una mezcla de sorpresa y rabia, como si yo hubiese cometido una falta por siquiera pensar algo así. Dijo que no entendía de qué hablaba, que eso era absurdo, que yo estaba paranoico. Repetí la pregunta, esta vez más despacio. No necesitaba que me confirmara nada, porque ya lo sabía, pero quería verla enfrentarse a ello. Quería que se le cayera la máscara. Se sentó al fin, y durante unos segundos no dijo nada. Miraba al suelo, respiraba con fuerza, se frotaba las manos. Luego vino con el primer intento de explicación. Dijo que sí, que lo conocía, que habían coincidido varias veces y que quizás habían hablado de más, que quizá el tono de algunos mensajes era inapropiado, pero que no había pasado nada. Dijo que yo estaba exagerando. Le pregunté si había ido a su casa. No respondió. Le pregunté si alguna vez lo había besado. Me miró. Le pregunté si se acostó con él el viernes por la noche. Se levantó de golpe, me llamó enfermo por preguntar esas cosas, que estaba cruzando la línea, que esto ya era acoso. Le dije que no me insultara, que no desviara el tema. Le dije que la vi salir de casa, que la vi entrar con él por la puerta del polideportivo, que los vi salir juntos, que conozco su nombre, su cara, su horario, su coche. Se quedó sin aire. No sabía qué decir. Se sentó otra vez. Me pidió que la escuchara. Le dije que hablara. Ahí cambió el tono. Dijo que no lo había planeado, que no era algo que buscaba, que simplemente ocurrió. Que empezó con las clases, que se sentía bien porque alguien la escuchaba, porque la hacía reír, porque la hacía sentir viva, y que con el tiempo se cruzaron algunos límites. Le pregunté cuántas veces se habían visto a solas. Dijo que no lo recordaba. Le pregunté cuántas veces se habían acostado. Dijo que no era importante. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No respondió. Le pregunté si lo amaba. Se rió. Dijo que no, que eso era ridículo. Le dije que yo no estaba riéndome. Ella dijo que no quería hablar más, que no podía más. Se fue al dormitorio, cerró la puerta, y no volvió a salir hasta casi 2 horas después. Cuando volvió a bajar, más calmada, me dijo que necesitaba tiempo. Dijo que no sabía lo que quería, que estaba confundida, que su cabeza era un caos. Le pregunté si quería salvar el matrimonio. Dijo que sí, que por supuesto, pero que necesitaba espacio. Le pregunté si iba a dejar de verlo. No dijo que sí. Dijo que no estaba segura, que no era tan fácil. Le pregunté si me estaba pidiendo que la esperara mientras ella decidía si seguía viéndose con su amante. No supo qué contestar. Le dije que no pensaba convertirme en su plan B, que no iba a vivir en esa limbo. Ella se levantó otra vez, volvió a decir que yo era cruel, que no entendía nada, que no podía obligarla a sentir lo que yo quería. Le dije que no le estaba pidiendo que me amara, solo le estaba pidiendo la verdad. No la tuvo. Ese día no volvimos a hablar. Por la noche dormimos en camas separadas. Al día siguiente, domingo, hicimos como si nada. Delante de los niños todo fue normal, aunque la tensión era tan evidente que hasta mi hijo mayor me preguntó si estábamos bien. Le dije que sí, que solo estábamos cansados. Mentí otra vez. No por protegerla a ella, sino por no romper la imagen que ellos tienen de su madre. Laura pasó el resto del día actuando como si nada hubiera pasado, cocinando, viendo la televisión, incluso riendo con los niños. Yo la miraba de reojo, como se mira a un extraño al que ya no se le debe nada. Por dentro ya estaba tomando decisiones. Ella no lo sabía,
pero ese fin de semana fue el último en que compartimos cama, mesa y rutina. Yo ya tenía claro lo que iba a hacer. Ahora solo faltaba el momento de hacerlo. El lunes fui a trabajar como siempre, saludé a mis compañeros, tomé café con uno de los técnicos y revisé los correos pendientes, pero todo lo hice como si alguien más lo hiciera en mi lugar. Estaba allí físicamente, pero mi mente solo pensaba en una cosa, el plan. No quería discutir más, ni pedirle explicaciones, ni escuchar más frases vacías. Lo que quería era que Laura supiera que sus decisiones tenían consecuencias y que esta vez no se iba a salir con la suya. Durante la comida, me conecté al portátil personal, abrí una nueva cuenta de correo y comencé a recolectar toda la información que tenía. Empecé por lo básico, fechas, horarios, los días en que decía ir al pádel, los días en que decía estar con Marta y los días en los que yo sabía, sin ninguna duda, que estaba con él. Abrí una carpeta con el nombre divorcio, otra con el nombre Rubén y otra que titulé pruebas. Volví al polideportivo el martes por la tarde, a la misma hora en la que ella solía ir. No llevé nada que llamara la atención, solo una sudadera y una gorra. Me senté en el coche a una distancia segura y esperé. A las 7:40 apareció Rubén, como siempre, con su mochila y su chándal azul. Lo observé entrar, y justo después, vi a Laura bajarse del coche, mirar a su alrededor y entrar por la misma puerta. Esperé 20 minutos, salí del coche y caminé directo a la entrada principal. Fui a recepción, me acerqué a la chica que estaba con el móvil y le pregunté si podía inscribirme a las clases de pádel. Me dijo que había una lista de espera, pero que Rubén a veces tenía huecos. Le pregunté si podía dejar mi número para que él me llamara. Mientras hablaba con ella, observé el registro de clases en la pantalla frente a su escritorio. No pedí verlo, pero estaba allí, abierto. Apunté mentalmente los horarios, los nombres, los grupos. Vi el nombre de Laura, escrito como Laura M. junto a otros 3. Clase de grupo, todos los viernes de 20 a 21. Todo lo demás estaba limpio, al menos en el sistema. Pero ya sabía que su relación no era de una clase a la semana. Al día siguiente imprimí las imágenes del historial del coche, los tickets de gasolina y revisé los movimientos de nuestra cuenta conjunta. Vi 2 pagos hechos en una cafetería cerca del polideportivo, los días martes y jueves, entre las 7 y las 9 de la noche. No estaban ahí porque sí. Añadí esos recibos al archivo. Ese mismo miércoles llamé a un abogado. No para iniciar el proceso de inmediato, sino para saber qué podía hacer, qué necesitaba recopilar y cómo protegerme. Me explicó que en España, aunque la infidelidad no es causa directa de reparto desigual, sí podría afectar algunas condiciones del divorcio si demostraba abandono emocional o uso indebido de bienes comunes. Me pidió pruebas, fechas, nombres. Le dije que las tendría. Me recomendó que no la confrontara de nuevo, que siguiera actuando con normalidad mientras preparaba todo. Fue lo que hice. La semana siguiente me encargué de todo, cerré una cuenta bancaria donde yo era el único titular y transferí el dinero a una nueva en otro banco, actualicé mis datos fiscales, cancelé un seguro donde figuraba Laura como beneficiaria y alquilé una habitación en un piso compartido a través de un amigo que sabía que estaba pasando por algo, pero no los detalles. Hablé con mi jefe y le pedí trabajar desde casa las próximas semanas, alegando un tema personal delicado. Me lo concedieron sin problema. El viernes, cuando ella volvió del pádel, ya había empaquetado mis cosas esenciales en silencio, mientras ella estaba fuera. No levanté sospechas. Dormimos bajo el mismo techo, pero yo ya estaba fuera mentalmente. Solo faltaba ejecutarlo. El sábado por la mañana, cuando ella salió a hacer la compra, aproveché para entrar a su portátil. Tenía la contraseña desde hacía años. No tuve que buscar mucho.
Conversaciones de WhatsApp archivadas, una carpeta con fotos que claramente no eran nuestras, un par de videos breves, uno grabado en lo que parecía ser un hotel, con audio silenciado, pero suficiente para confirmar todo. Lo copié todo en una memoria USB, cerré el ordenador, y lo dejé todo como estaba. No sentí nada. Ni rabia, ni asco, ni tristeza. Solo certeza. El domingo le dije que el lunes iba a viajar por trabajo a Barcelona y que estaría fuera unos días. Lo creyó sin más. El lunes a primera hora, dejé una copia de la memoria USB en un sobre en el buzón de su madre, otra en el buzón de Rubén y otra en un sobre sin remitente en la recepción del polideportivo. Dentro de casa, le dejé una carta breve, sin insultos, sin dramatismo. Solo hechos. Le dije que sabía todo, que no me debía más explicaciones, que no iba a gritar ni a pelear, pero que tampoco iba a seguir compartiendo la vida con alguien que mintió con tanta facilidad. Le dije que me iba, que hablaríamos solo a través del abogado, y que ya no habría vuelta atrás. Dejé las llaves sobre la mesa, cogí la maleta y cerré la puerta sin mirar atrás. Cuando me senté en el tren rumbo a casa de mi amigo, por primera vez en semanas, respiré hondo y sentí que empezaba algo nuevo, algo mío, algo que ella ya no podía tocar. El primer mensaje de Laura llegó 3 horas después de haber salido de casa. Lo vi aparecer en la pantalla del móvil mientras estaba sentado en el sofá del piso donde me había instalado. No lo abrí. Luego vino la llamada. Tampoco la contesté. Después otros 2 mensajes más largos, seguramente escritos con prisas y ansiedad. Me limité a silenciarla. No la bloqueé. No aún. Esa noche no dormí mucho, aunque no era por nervios ni tristeza, sino por una sensación extraña de estar fuera de todo, como si la vida que había llevado hasta hacía solo un día fuese algo que ya no tenía nada que ver conmigo. Por la mañana, encontré 7 llamadas perdidas, 3 correos, y un mensaje de voz que no abrí. En el trabajo aceptaron mi solicitud para trabajar desde casa durante un mes. No hice ningún anuncio, no informé a nadie de mi entorno, solo a mis padres y a mi hermano menor, que vive en Sevilla y con quien tengo confianza suficiente como para contarle todo sin recibir consejos no pedidos. Me dijo que hiciera lo que sintiera necesario, sin pensar tanto en el orgullo. Le agradecí que no se pusiera dramático. El jueves al mediodía recibí un mensaje de Laura que no pude ignorar. Me decía que necesitaba verme en persona, que no podía entender lo que había pasado si yo no le daba la oportunidad de hablar. Me ofreció encontrarnos en una cafetería a mitad de camino entre su trabajo y la zona donde sabía que yo estaba. Acepté. Fijamos la hora para las 6 de la tarde del viernes. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café solo, y esperé. Ella llegó 2 minutos después, con ropa de oficina, cara de cansancio, ojos rojos. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Preguntó si estaba durmiendo. Le dije que sí. Luego guardó silencio unos segundos antes de decir que no entendía por qué había hecho todo esto sin hablarlo antes. Me pidió que le explicara por qué lo había manejado así, con tanto secreto. Le respondí que no tenía ningún interés en explicar lo obvio. Que todo lo que necesitaba decir estaba en la carta. Me preguntó si era definitiva mi decisión. Le dije que sí. Que no era un impulso, que llevaba semanas preparando todo. Me preguntó si tenía a alguien. Me reí. Le dije que no necesitaba tener a otra persona para dejar de compartir la vida con alguien que había mentido, escondido, traicionado, y después había intentado justificarlo con frases vacías. Se quedó callada. Después empezó a hablar de Rubén, dijo que había sido un error, que no lo había planeado, que al principio solo hablaban, que le gustaba cómo la escuchaba, que se sentía vista.
Dijo que con el tiempo la cosa se fue de las manos, que no sabía cómo parar, que se sintió atrapada en algo que no sabía manejar. Dijo que no lo amaba, que no era nada importante, que en realidad nunca quiso destruir la familia. Le pregunté si había dejado de verlo. Me dijo que sí. Le pedí que no me mintiera. Bajó la cabeza. No respondió. Le dije que daba igual, que ya no me importaba, que no tenía sentido hablar de lo que hizo o no hizo con él. Que ya no me dolía, que lo que dolía era la facilidad con la que había vivido dos vidas, una conmigo y otra paralela, sin remordimientos aparentes. Ella insistió en que me amaba. Le pregunté si me amaba antes o después de acostarse con él. No contestó. Le pregunté si alguna vez pensó en detenerse, en confesarme lo que pasaba, en mirar de frente el daño que estaba haciendo. Dijo que sí, pero que tenía miedo. Le pregunté de qué. Dijo que de perderlo todo. Le dije que ya lo había perdido. No se defendió. Se quedó mirando su taza sin tocarla. Después de unos minutos de silencio, dijo que no sabía cómo seguir sin mí. Le dije que no era mi problema. Que ella había elegido ese camino sola, que yo solo me había apartado. Dijo que quería intentarlo, que podíamos ir a terapia, que podíamos reconstruirnos. Le dije que no había nada que reconstruir, porque lo que teníamos había dejado de existir hacía mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta. Le dije que me parecía bien que buscara ayuda, pero que yo no iba a participar en su proceso de redención. Me dijo que no era justo. Le respondí que no era cuestión de justicia, sino de dignidad. Se levantó, me pidió que la abrazara. Le dije que no. Pagó su café, me miró por última vez, y se fue sin decir adiós. Volví caminando lentamente. Me detuve en una plaza, me senté en un banco y respiré. No había lágrimas. No había culpa. Solo un vacío distinto, uno que no dolía, pero que pesaba. Esa noche llamé a mi hijo mayor y le dije que mamá y yo íbamos a separarnos, que no se preocupara, que hablaríamos los tres en unos días para explicarles todo. Me preguntó si era definitivo. Le dije que sí. Me preguntó si había pasado algo grave. Le dije que cuando fuéramos los tres lo hablaríamos. Dijo que estaba bien, que lo intuía. Colgamos sin drama. Después, abrí el portátil y escribí un correo a mi abogado para avanzar con los trámites. Ya no había nada más que hablar con Laura. Solo quedaba cerrar el capítulo. El lunes siguiente fuimos los tres a comer con los niños, en un restaurante tranquilo que siempre había sido nuestro sitio para los cumpleaños. Laura llegó antes que yo, ya estaba sentada cuando entré. Los chicos llegaron poco después, y desde el primer momento supieron que algo no era normal. Hablamos de cosas comunes al principio, del instituto, de la universidad, del trabajo. Comieron sin mucho apetito. Cuando acabaron los platos principales, pedí que no trajeran el postre todavía. Les dije que necesitábamos hablar. Laura me miró de reojo, esperando que yo iniciara la conversación, y así lo hice. Les expliqué que mamá y yo habíamos tomado la decisión de separarnos, que no era algo repentino, que llevábamos tiempo con diferencias que no habíamos podido resolver, y que después de muchas conversaciones, habíamos acordado que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. No entré en detalles. No era el momento ni el lugar. Laura asintió y dijo que era verdad, que era doloroso, pero que seguíamos siendo una familia, que los queríamos igual, que íbamos a estar allí para ellos siempre. Los chicos no hicieron muchas preguntas. Mi hijo menor bajó la mirada y se quedó callado. El mayor preguntó si había alguien más. Le respondí que no tenía sentido entrar en eso. Me miró en silencio y no insistió. Terminamos la comida sin más palabras. Se despidieron de nosotros en la puerta, cada uno con un abrazo diferente. El del pequeño fue largo y torpe.
El del mayor fue breve pero firme. Volví al piso y pasé el resto de la tarde ordenando documentos. Tenía la agenda llena de cosas pendientes: cambiar el seguro del coche, actualizar mi dirección fiscal, cerrar la cuenta conjunta, revisar contratos. Todo lo hice con disciplina. Esa semana fue así, una sucesión de gestiones, reuniones, papeles y firmas. Mi abogado presentó la demanda de divorcio el jueves. Laura la recibió el viernes por la mañana. Me escribió ese mismo día para decir que le parecía innecesario todo el formalismo, que podríamos haberlo hecho de forma más tranquila. No respondí. Ya habíamos tenido suficientes oportunidades para hablar de todo eso. Los días siguientes fueron cada vez más parecidos entre sí. Me despertaba temprano, trabajaba desde casa, comía solo o con algún compañero que vivía cerca, y por las noches veía una película o salía a caminar. No sentía angustia, solo una especie de silencio interior que me permitía pensar sin interrupciones. Pensé mucho en lo que había pasado, no para buscar respuestas, sino para entender cómo habíamos llegado hasta ahí. No hubo un solo momento, no hubo una sola causa. Fue una suma de pequeñas cosas, detalles que ignoramos, conversaciones que postergamos, gestos que dejamos de tener. Pero también fue la falta de respeto, la mentira, la comodidad de pensar que el otro iba a perdonar siempre. Me di cuenta de que llevaba tiempo viviendo una rutina donde la confianza se había vuelto formal, donde el amor era más inercia que elección. Y aceptarlo no dolía tanto como habría imaginado. Lo que dolía era haber tardado tanto en verlo. El sábado siguiente fui a casa a recoger algunas cosas que faltaban. Laura no estaba. Habíamos acordado los horarios para no coincidir. Tomé mis libros, unas carpetas, ropa de invierno. Me detuve un momento en el salón, miré el sofá, las fotos en la pared, el jarrón que compramos en un viaje a Granada hace años. No sentí nostalgia. Solo la certeza de que esa etapa había terminado. Cerré la puerta con llave, dejé el juego en el buzón, y me fui. Esa noche, por primera vez en semanas, me senté en la terraza del piso donde vivía ahora, con una copa de vino, sin música, sin televisión, y pensé en lo que venía. No tenía prisa por rehacer mi vida, ni por buscar nuevas experiencias, ni por demostrar nada. Solo quería vivir tranquilo, tomar decisiones que no dependieran de nadie más. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar nuevas conversaciones, quizá con los chicos, quizá con amigos o familiares que no sabían nada aún. Pero ya no me preocupaba lo que pensaran los demás. Había hecho lo que creía correcto, había actuado sin gritos, sin violencia, sin espectáculo. Y eso era suficiente para estar en paz conmigo mismo. 2 semanas después, Laura me pidió que habláramos una última vez. Me citó en el mismo sitio donde nos habíamos visto la vez anterior. Llegué con puntualidad. Ella también. Me dijo que iba a firmar los papeles, que no iba a poner trabas, pero que necesitaba decirme algo. Me miró con un tono que no le recordaba. Me pidió perdón. No el perdón superficial de las primeras veces. Uno distinto. Me dijo que no esperaba volver, que entendía que esto no tenía marcha atrás, pero que quería que supiera que había entendido todo, que lo que más le dolía no era perder la comodidad, ni la casa, ni la rutina, sino perder a alguien que siempre había estado. Me preguntó si le guardaba rencor. Le respondí que no. Que lo único que le pedía era que fuera honesta con ella misma de ahora en adelante. Me dio la mano. Se fue sin más. No volví a saber de Rubén. Supe por alguien que ya no trabajaba en el polideportivo. No me interesó saber más. Los niños empezaron a visitarme en el nuevo piso. Hablábamos, cocinábamos juntos, veíamos series. La relación con ellos se mantuvo firme. El divorcio se firmó sin incidentes. Meses después, Laura me escribió por el cumpleaños de uno de los chicos.
Me agradeció por cómo había manejado todo. No contesté. Ya no hacía falta.